La historia de Job es quizás una de las narraciones más profundas, dramáticas y conmovedoras de toda la Biblia. Es la historia de un hombre que, sin buscarlo, se convirtió en ejemplo eterno de paciencia, fe y resistencia frente al sufrimiento más extremo. Job no es simplemente un personaje antiguo, es un espejo en el que millones han visto reflejado su propio dolor y una luz que ha guiado a quienes se han preguntado ¿por qué sufrimos? ¿Dónde está Dios en medio de nuestras pruebas? ¿Hay esperanza después de la desgracia? Comencemos desde el principio. El libro nos presenta a Job como un hombre que vivía en la tierra de Uz, un lugar de ubicación geográfica no del todo definida, pero descrito como una región próspera, fértil y rica. Job era un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. No se trataba simplemente de alguien religioso de nombre, sino de un hombre cuya vida entera reflejaba su fe. Era justo en su trato, honrado en sus negocios y cuidadoso de mantenerse apartado del mal. Tanto que incluso ofrecía sacrificios a Dios no solo por él, sino también por sus hijos, pensando que en algún momento ellos podían haber pecado en su corazón. La vida de Job parecía una vida bendecida en todos los sentidos. Era un hombre inmensamente rico para su tiempo. El relato nos dice que poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos sirvientes. Su casa estaba llena de abundancia y su reputación era conocida en toda la región. Además de su riqueza material, Job era bendecido con una gran familia. Tenía 7 hijos y 3 hijas, quienes se reunían con frecuencia para celebrar y compartir. El ambiente era de alegría, unión y prosperidad. Podríamos decir que Job lo tenía todo: una fe sólida, una familia feliz y una riqueza extraordinaria. Sin embargo, detrás de esta vida ejemplar, estaba por desarrollarse uno de los dramas más duros que un ser humano pueda enfrentar. Y lo más impactante de esta historia es que el sufrimiento de Job no comenzó en la tierra, sino en el cielo. El relato nos transporta a una escena sorprendente. Los hijos de Dios, es decir, los ángeles, se presentan delante del Señor. Entre ellos también aparece Satanás, el acusador. Dios, conociendo la integridad de Job, pregunta al adversario: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Satanás, en su papel de acusador, responde con una insinuación venenosa. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has protegido tú junto con su casa y todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos y sus bienes han aumentado. Pero extiende tu mano, quítale lo que posee, y verás cómo te maldice en tu propia cara. En ese momento, comienza el conflicto que marcaría la vida de Job y serviría de ejemplo para la humanidad. Dios permite a Satanás tocar todo lo que Job posee, pero sin poner su mano sobre la vida del hombre. No se trata de un castigo, sino de una prueba, un escenario en el que se pondría de manifiesto si la fe de Job estaba basada únicamente en las bendiciones recibidas o en una confianza genuina en Dios. Y entonces, en un solo día, la vida de Job se derrumba. Mientras uno de sus siervos se acerca para darle noticias, llegan otros casi al mismo tiempo, cada uno con un mensaje más devastador que el anterior. Un grupo de sabeos atacó y se llevó los bueyes y asnas, matando a los criados que los cuidaban. Apenas terminaba de hablar, llega otro sirviente y anuncia que fuego del cielo cayó y consumió las ovejas y a los pastores. Inmediatamente, otro mensajero aparece diciendo que los caldeos atacaron en 3 grupos, arrebataron los camellos y acabaron con los sirvientes. Como si fuera poco, llega un último mensajero con la noticia más desgarradora de todas. Mientras los hijos de Job celebraban juntos en casa del hermano mayor, un viento poderoso golpeó la casa, derrumbándola por completo, y todos los hijos murieron en un instante. Imagínalo por un momento. En cuestión de horas, Job perdió su riqueza, su seguridad, su futuro y, lo más doloroso, a todos sus hijos. Cualquier ser humano habría quedado destruido, completamente vencido por la desesperación. Pero la reacción de Job sorprendió a todos los cielos. Se levantó, rasgó su manto en señal de duelo, se rapó la cabeza y cayó al suelo, pero no para maldecir, sino para adorar, y dijo aquellas palabras que siguen resonando a lo largo de los siglos: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio,
Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hasta este punto, Job no pecó ni acusó a Dios de actuar injustamente. Su fe permanecía firme, a pesar de la catástrofe. Pero la prueba no había terminado. Satanás no se dio por vencido y volvió a presentarse delante de Dios. Esta vez, alegó que Job aún conservaba su integridad porque su propia vida no había sido tocada. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Dios, confiando en la fidelidad de su siervo, permite a Satanás tocar su cuerpo, aunque sin quitarle la vida. Y así, Job fue atacado con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Con el cuerpo cubierto de úlceras, se sentó sobre cenizas, rascándose con un pedazo de tiesto. Su dolor físico se sumaba al dolor emocional y al vacío de las pérdidas. La situación se volvió tan insoportable que incluso su esposa, quebrada por el sufrimiento, le dijo: ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job, en un acto de fe admirable, respondió: ¿aceptaremos de Dios solo el bien y no también la adversidad? Hasta ese momento, Job seguía sin pecar con sus labios. La prueba más dura de su vida estaba en pleno desarrollo, y pronto llegaría otra etapa aún más difícil: la confrontación con sus amigos, quienes, en vez de consolarlo, lo acusarían de haber pecado para merecer tanto dolor. El sufrimiento de Job ya era inmenso. Lo había perdido todo, y su cuerpo estaba cubierto de llagas dolorosas. Pero lo que vino después añadió un peso todavía mayor a su carga. 3 de sus amigos más cercanos se enteraron de lo sucedido y decidieron visitarlo. Se trataba de Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo de lejos casi no pudieron reconocerlo de lo desfigurado que estaba. Lloraron, rasgaron sus mantos y se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches sin pronunciar palabra alguna, porque veían que su dolor era demasiado grande. Ese silencio inicial parecía una muestra de empatía, un respeto ante el dolor inexplicable de su amigo. Sin embargo, después de esos días, lo que comenzó como una visita de consuelo se convirtió en una larga serie de discursos cargados de acusaciones y reproches. Job, en medio de su sufrimiento, fue el primero en hablar, y lo que expresó no fue una blasfemia, sino un grito desgarrador del corazón. Maldijo el día en que nació, deseó no haber visto jamás la luz del sol, y expresó el anhelo de que la muerte viniera pronto a liberarlo. No entendía por qué le sucedía tanto mal. Había vivido una vida recta, había servido a Dios con fidelidad, y sin embargo, estaba siendo aplastado por desgracias que no encontraba cómo explicar. Entonces, sus amigos empezaron a hablar, y aquí comenzó un nuevo dolor, el dolor de ser juzgado injustamente. Elifaz, el primero en tomar la palabra, insinuó que los problemas de Job eran consecuencia de algún pecado oculto. En su razonamiento, sostenía que Dios es justo y que el sufrimiento solo llega como castigo por la maldad. Si Job estaba sufriendo tanto, debía de haber hecho algo para merecerlo. Bildad fue aún más duro. Le dijo que sus hijos seguramente murieron porque habían pecado y que lo que Job debía hacer era buscar a Dios en arrepentimiento. Según su lógica, Dios nunca rechaza a un hombre íntegro, así que, si Job recibía calamidad, era porque había una falta grave en su vida. Zofar, por su parte, fue el más severo de todos. Lo acusó directamente de haber cometido pecados mayores, de los que siquiera se imaginaba. Con tono de dureza, le aseguró que Dios hasta había sido misericordioso, porque lo que estaba recibiendo era menos de lo que realmente merecía. Imagínate la situación: un hombre quebrado, que lo ha perdido todo, enfermo y en agonía, y en lugar de recibir palabras de consuelo, escucha de parte de sus amigos que su dolor es un castigo, que sus hijos murieron por culpa de su pecado y que su desgracia era la prueba de su propia maldad. Job respondió con amargura, pero también con sinceridad. Afirmó su inocencia una y otra vez. No negaba ser humano ni imperfecto, pero rechazaba la idea de que sus sufrimientos fueran el resultado de una vida de pecado. Insistía en que había vivido con justicia, que había ayudado al pobre, al huérfano y a la viuda, que había sido fiel a Dios y recto en todos sus caminos. Su corazón clamaba: ¿por qué entonces me sucede esto? Lo más profundo de la lucha de Job
No fue solamente el dolor físico ni las pérdidas materiales, sino el silencio de Dios. Job deseaba una audiencia directa con el Creador. Quería presentarle su caso, defender su inocencia y, sobre todo, entender el motivo de su sufrimiento. En medio de su desesperación, pronunció algunas de las frases más memorables de la Escritura. Entre ellas, su declaración de esperanza: «Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios». El diálogo entre Job y sus amigos se extendió por largos capítulos, con ciclos de discursos repetidos. Ellos insistían en su argumento de que el sufrimiento es el resultado del pecado, y Job seguía defendiendo su integridad y clamando por respuestas. El debate, lejos de traer consuelo, aumentaba la angustia. En ese contexto aparece un cuarto personaje, Eliú, un joven que había estado escuchando en silencio todo el tiempo. Al final no pudo contenerse y habló. Su discurso fue diferente al de los demás. Aunque también cuestionó a Job, presentó una perspectiva más equilibrada. Dijo que Dios usa el sufrimiento no siempre como castigo, sino como un medio para enseñar, corregir y mostrar su grandeza. Según Eliú, el dolor podía tener un propósito pedagógico para evitar que el hombre caiga en caminos de orgullo o pecado. Sus palabras aportaron un ángulo distinto, pero tampoco dieron a Job la respuesta que tanto anhelaba: un encuentro directo con Dios. Y entonces, en medio de la tormenta de dudas, en medio del silencio divino, ocurrió lo inesperado. El libro relata que Dios mismo respondió a Job desde un torbellino. No vino a darle explicaciones detalladas sobre su sufrimiento, ni a revelar la conversación celestial con Satanás. En lugar de eso, Dios hizo algo mucho más profundo. Lo llevó a contemplar la grandeza de la creación. Le habló del universo, del mar, de las estrellas, de los animales salvajes, de cosas que superaban por completo la comprensión humana. Con una serie de preguntas, Dios mostró a Job lo pequeño que es el hombre en comparación con la inmensidad del Creador. «¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?», preguntó Dios. «¿Quién puso sus medidas, si lo sabes? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno?». Cada pregunta era un recordatorio de que el universo está bajo el control absoluto de Dios y que su sabiduría es infinitamente superior a la del ser humano. Job, al escuchar estas palabras, no recibió la explicación lógica que tanto deseaba, pero sí recibió algo más grande: una revelación de la gloria de Dios. Y esa revelación lo llevó a reconocer sus límites, a humillarse y a confiar aún sin entender. Dijo: «Yo conozco que todo lo puedes y que ningún pensamiento te es oculto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Era el momento culminante de la historia. Job, después de tanto dolor, alcanzó una comprensión más profunda de Dios. Su fe ya no dependía de explicaciones ni de circunstancias favorables, sino de la certeza de que Dios es soberano y digno de confianza. Tras aquel encuentro con Dios en medio del torbellino, el relato llega a un giro sorprendente. Job no obtiene respuestas concretas sobre la razón de su sufrimiento, pero alcanza algo mucho más valioso: la certeza de que el Creador gobierna todo con sabiduría. Al reconocer la grandeza de Dios, Job se da cuenta de lo limitado de su visión. Su fe ya no se basa en lo que recibe, ni en lo que entiende, sino en la confianza plena de que Dios es justo, aun cuando el dolor parezca incomprensible. Pero la historia no termina allí. Dios no solo se dirigió a Job, también habló a los amigos que lo habían acusado. Les dijo que no habían hablado con justicia acerca de él, como sí lo había hecho Job. Aquellos hombres que se presentaron como consejeros sabios fueron reprendidos por sus palabras duras e injustas. Dios les ordenó que ofrecieran un sacrificio y que Job orara por ellos, porque solo la intercesión del hombre que ellos habían criticado sería capaz de reconciliarlos con el Altísimo. Es un momento de gran ironía y enseñanza. Los que acusaron a Job de pecado terminan necesitándolo a él para encontrar perdón. Job, a pesar del dolor y de las palabras que recibió, oró por ellos. Esa oración fue un acto de perdón, un gesto de integridad y de verdadera fe. Y fue en ese punto, cuando Job oró por sus amigos, que ocurrió la restauración. El libro dice que Dios cambió la suerte de Job
y le devolvió el doble de todo lo que antes tenía. Sus hermanos, hermanas y conocidos regresaron para consolarlo y bendecirlo. Le dieron dinero y presentes y poco a poco su vida fue reconstruida. Job llegó a tener 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Dios le devolvió también la bendición de la familia. Tuvo 7 hijos y 3 hijas más. Se destaca que sus hijas eran las más hermosas de toda la tierra, y a diferencia de lo habitual en aquella época, Job les dio herencia junto con sus hermanos. El relato concluye diciendo que Job vivió 140 años después de su restauración, y que pudo ver a sus hijos, a sus nietos, hasta la 4ª generación. Finalmente murió viejo y lleno de días, con una vida marcada por el dolor más profundo, pero también por la gracia más abundante. La historia de Job no es solo un registro antiguo, es una lección atemporal. Nos recuerda que el sufrimiento no siempre es un castigo, que a veces es un misterio que no podemos comprender. Nos enseña que incluso cuando el dolor parece inexplicable, la fe puede sostenernos. Y sobre todo, nos muestra que Dios no está ausente en la aflicción, sino que sigue siendo soberano y digno de confianza. El mensaje central es claro. La integridad no depende de las circunstancias. La fe verdadera no se derrumba cuando llegan las pruebas, y la esperanza puede mantenerse firme aún en medio de la oscuridad. Job pasó de ser un hombre próspero y respetado a convertirse en el más probado de todos y finalmente en el más bendecido. Su historia sigue siendo un ejemplo para todo aquel que atraviesa tiempos difíciles, porque nos recuerda que, aunque no entendamos todo, siempre hay un Redentor que vive. La historia de Job también plantea un desafío personal. ¿Qué tan firme es nuestra fe? ¿Está condicionada a lo que tenemos, a la salud, a la prosperidad? ¿O descansa en la confianza absoluta en Dios, incluso cuando no hay respuestas claras? Job nos inspira a una fe más profunda, una fe que no se quiebra con el dolor, sino que se purifica en medio de él. En última instancia, la vida de Job nos apunta hacia una verdad eterna. El dolor puede ser pasajero, las pruebas tienen un límite, pero la fidelidad de Dios permanece para siempre. La esperanza que sostuvo a Job es la misma que sostiene a millones de creyentes en todo tiempo. La certeza de que hay un Redentor vivo y de que un día, aún después de la aflicción más dura, podremos ver a Dios cara a cara. Así, la historia de Job no es solo un relato de sufrimiento y restauración, sino una invitación a confiar más allá de lo que entendemos, a mantenernos firmes, aunque todo se derrumbe, y a creer que la última palabra nunca la tiene el dolor, sino la fidelidad de Dios.